Entonces vamos a continuar con el tema del pago. Estamos viendo las prestaciones en las que existe la necesidad jurídica de pagar dinero, money, show me the money, dijeron en Jerry Maguire. Y empezamos por el artículo primero, que ayer se nos acabó la pila. Échale. Artículo primero. La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente. Ok, entonces fíjense, algo tan común como el dinero, que todos los días tratamos con él, tiene toda una reglamentación. Este es el primer dispositivo. Entonces fíjense, lo primero y más importante de esta ley es que nos dice cómo se llama nuestra moneda. Sí, todos sabemos que se llama el peso, pero aquí es el fundamento de algo que hacen todos los días. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué se te desconfiguró? Para que te vas al 2, artículo segundo. Artículo segundo. Las únicas monedas circulantes serán A. Inciso A. Los billetes del Banco de México con las denominaciones que fijen sus estatutos. A ver, pero si dice nomás Banco de México, ¿o qué más dice? Sociedad Anónima. Si se fijan que es una sociedad anónima el Banco de México. ¿Sí se dan cuenta de la importancia de eso? Por favor, si es tan amable, caballero. Inciso B. Las monedas metálicas de 50, 20, 10, 5, 2 y 1 pesos, y de 50, 20, 10 y 5 centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los decretos relativos. Hasta ahí. Entonces, fíjense, todo lo que comúnmente se utiliza para el tráfico de bienes y servicios, o sea, las monedas, los billetes, está reglamentado de pe a pa. Todo tiene su marco legal. Obviamente hay reglamentos circulares que todavía entran con mayor precisión. O sea, cualquier detalle de un billete o de una moneda que ustedes chequen tiene un fundamento legal, y esto es el marco macro, por decirlo de una manera. De ahí se aterriza la esfera administrativa al detalle mediante reglamentos y circulares. Y la misma práctica. Había un dicho antes en el derecho fiscal que era práctica mata ley. Bueno, era miscelánea mata ley, práctica mata miscelánea, y ahora es algoritmo mata ley. Entonces estamos en la etapa de la dictadura del algoritmo en muchos aspectos. Vámonos ahora. Viene también por ahí las monedas conmemorativas y etcétera. Y luego lo que sigue importante es el artículo cuarto y quinto, porque es el poder liberatorio. Échale, ya que andas ahí. Cuarto y quinto. Artículo cuarto. Los billetes del Banco de México tendrán poder liberatorio ilimitado y deberán contener una o varias características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes. Ok. Fíjense bien, es un poder liberatorio ilimitado. ¿Qué quiere decir? A ver, Marcela, usted me debe 1,000,000 de pesos. ¿Cuál es el billete de menor denominación que existe? Me lo traen en billetes de 20. Sí puede. Es poder liberatorio ilimitado. Es impráctico e inconveniente, pero sí se puede. ¿Ok? Siguiente artículo, lo que no se podría. Artículo quinto. Las monedas metálicas a que se refieren los incisos B y siguientes del artículo segundo de esta ley tendrán un poder liberatorio limitado al valor de 100 piezas de cada denominación en un mismo pago. Ok, entonces a eso nos referimos con que tiene un poder liberatorio limitado. O sea, 100 piezas por denominación, para que no llegue la gente con un dompe de moneditas a querer pagar 1,000,000 de pesos. O sea, no, espérate. ¿Sí? Ok, claro. Recomendación: si son acreedores y les van a pagar con monedas de 10 pesos, agárrenlas, lo que sea. Mientras les paguen, agárrenlo. Decía mi padre, en paz descanse: cuando te vayan a pagar, agarra chivos, vacas, lo que sea, que lo que te paguen. Ok, entonces vámonos ahora al artículo séptimo. Esta es importante para las obligaciones en moneda extranjera. Artículo séptimo. Las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos, y en su caso sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán mediante la entrega por su valor nominal de billetes del Banco de México, en monedas metálicas de las señaladas en el artículo séptimo. Ok, su complemento es el siguiente dispositivo, el octavo. Artículo octavo.
La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. Yo creo que con eso es suficiente. Entonces, en principio, ¿qué interpretamos de estos dos dispositivos? Se puede, o lo normal es que las prestaciones en dinero se pacten en pesos. Sin embargo, sí se pueden pactar obligaciones en moneda extranjera, pero se va a aplicar el tipo del cambio al momento de el vencimiento del pago. Dice, debe hacerse el pago. Entonces eso significa vencimiento. Es muy diferente que me hayas tenido que pagar el día de hoy y que no me pagues y que tengamos que seguir el largo y sinuoso camino de la justicia que hemos analizado en las primeras clases, que podía durar años. La variación en el tipo de cambio puede ser a favor del acreedor o a favor del deudor, pero lo que se va a tomar en cuenta es cuándo se debió haber hecho el pago, o sea, la fecha de vencimiento. Es muy común que en este mundo globalizado existan prestaciones pactadas, sobre todo en nuestro país, en dólares. De repente salta alguna que otra en euros, pero normalmente es pesos o dólares y a veces euros. Por ejemplo, en las fronteras es más común todavía que haya contratos en dólares. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Para cerrar el tema del pago, lo logramos, hemos vencido el tema del pago después de como 400,000 clases. Como pueden ver, hay muchas reglas, hay muchos detallitos que hay que tomar en cuenta. Entonces este acto jurídico es especial y hay que tener cuidado cuando cobran y cuando pagan para evitar luego problemas. ¿Ok? Voy a parar esto para iniciar otro tema y no batalle para la edición. Entonces vamos a pasar ahora a otro tema relacionado con la extinción de las obligaciones, que es la novación. Fíjense bien, este es de los pocos, si no es que el único, de los convenios en sentido amplio que existe en nuestra legislación. ¿Se acuerdan de la definición de convenio en sentido amplio? A la 1, a las 2, a las 3. Échele, ándele usted. ¿No? Nomás estaba moviendo la boca, yo pensé que lo estaba diciendo en silencio, sí. ¿Convenio? Sí, en sentido amplio. Es el acuerdo de voluntades para... Muy bien. Convenio, para terminar o transmitir derechos y obligaciones. Iba muy bien, todos los convenios, contratos empiezan de la misma manera que usted acaba de decir, acuerdo de voluntades para, y es donde empieza el cambio. El convenio en sentido amplio, me dijo el convenio en sentido estricto. En sentido amplio es para crear, modificar, transmitir y o extinguir derechos y obligaciones. El contrato es la mitad de eso respecto de crear y transmitir. El convenio en sentido estricto es modificar o extinguir. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos frente a un convenio en sentido amplio porque se pueden establecer las cuatro cosas. ¿A qué nos referimos? Es un poquito... Va a estar reburujado, pero es sencillo si lo vemos parte por parte. Entonces síganme y me detienen si acaso tienen alguna duda o se pierden. A ver, fíjense bien. Para que celebremos una novación necesitamos a fuerzas que haya una obligación que nació antes. A esta le vamos a llamar obligación primigenia. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer con la novación es que vamos a crear una nueva obligación extinguiendo la anterior, o sea, la obligación primitiva, y modificando alguno de sus elementos esenciales. Y si también incluimos a otra persona o transferimos derechos y obligaciones, estaremos incluyendo la cuarta característica, que es la transmisión precisamente de derechos y obligaciones. ¿Se reburujaron mucho o más o menos? Ahí les voy otra vez. Tenemos una obligación primigenia. Vamos a extinguirla cambiando uno de sus elementos, dando vida a una nueva. ¿Ok? Vamos a ponerle ejemplo a esta figura que es un poquito reburujada. Primero, vamos recordando cuáles son los elementos de la obligación. No se confundan con los elementos del contrato.
¿Cuáles son los elementos de la obligación? ¿Quién me dice a la 1, a las 2? Vamos, Otamendi, tú puedes, a las 3, ¿no? A ver, necesitamos que personas, y le vamos a llamar sujetos. Necesitamos un acreedor y necesitamos un deudor, o sujeto activo y sujeto pasivo. Necesitamos un objeto, ¿ok? No necesariamente es cosa, sino necesitamos que haya una prestación de dar, hacer o abstenerse, o no hacer, es lo mismo. Ok, y luego necesitamos una relación jurídica. Esos son los 3 elementos de la obligación. Con la novación vamos a cambiar cualquiera de estos elementos o todos. Sujetos, que es donde pudiera incluirse también la transmisión. A ver, Otamendi, ¿qué contrato pondremos? Vamos a poner un arrendamiento. Tú eres arrendatario de Emiliano o Emilio, siempre se me confunde. Emiliano. Ok. Tú eres el arrendador, él es el arrendatario, están arrendando un edificio. Ok. Entonces, ahí tienes tu negocio. Y ahí tienes años dándole. Y empezaste como muchas personas, como persona física, y luego de repente te diste de alta en el RFC, pero es el siguiente paso hacia el crecimiento empresarial. Y has estado pagando la renta, pagas 50,000 pesos al mes, los días primero de cada mes. Ok. Y ahí vas, crece tu negocio, lo formalizas y ahora tienes la necesidad de dar el siguiente paso para la formalización y vas a crear una estructura corporativa. Primero vas a empezar con una sociedad. Cuando después van creciendo las empresas, puede llegar a tener varias sociedades que se entrelacen entre sí para distribuir las funciones de cada una. Entonces, son como la evolución natural de un negocio, ¿no? Como muchas veces sucede. Entonces, diste el siguiente paso. Tienes tu sociedad anónima, pero tienes un problema. Tu contrato de arrendamiento está como persona física. Tienes muchas opciones para solucionar esto y yo creo que mientras le estés pagando la renta puntual a tu arrendador y él no tenga algún interés en hacer algo con el inmueble, seguramente lo más sencillo sería pues extinguir ese contrato y cambiarlo, o que se dieran los derechos o cualquier cosa. Sería el camino más sencillo, pero como estamos hablando de la innovación, nos vamos a complicar la vida innecesariamente para entender esto. Lo vamos a ver otros ejemplos que se van a sorprender, el número de innovaciones que han ocurrido en México en los últimos 30 años, pero vamos por partes. ¿Quieres hacer esto? Y le propones, Emiliano, oye, vamos a hacer una innovación. Dice mi abogado, palabras famosas, entonces, que este es un mecanismo. Entonces le propones que se extinga el contrato de arrendamiento primigenio, la obligación primigenia, se sustituya a uno de los sujetos, que es el arrendatario, persona física Otamendi, por Otamendi S.A., que va a ser la persona jurídica con la que vas a estar operando, porque así es como tiene sentido de negocios. Aparte vas a obtener tus ingresos por la SA, tienes que tener tus egresos por la SA para que sea más sano, para tener más simetría financiera y fiscal. Entonces, haces eso, firman la innovación, extinguen el contrato primigenio, sustituyen uno de los elementos esenciales, crean una obligación nueva, que es un segundo contrato de arrendamiento, y ya con eso hicieron una innovación. Les repito, es el camino más empedrado y cuesta arriba que pueden elegir para solucionar esto en esta hipótesis, pero es una opción. Y aquí de lo que se trata es que ustedes tengan todas las herramientas posibles para que el día de mañana, que sean unos abogados éticos y exitosos, puedan tener esta caja de herramientas para solucionar los problemas que día a día se les van a ir presentando. Entonces, ¿quedó un poquito más claro ahí? Sí, licenciado. Muy bien, ok. Entonces, vamos a otro ejemplo para reforzar ese
entendimiento que entusiastamente me acaban de manifestar. Entonces, vamos ahora a cambiar el objeto y se los voy a explicar con una historia de terror, de las peores historias que pueden ver. Ni La Monja ni Anabel se atrevieron a tanto como lo que vamos a ver. Y me tengo que hidratar poquito porque es demasiado fuerte esta historia. Fíjense bien, ¿quién podrá ser estos personajes tan terrorífico al que nos referimos? Pues al sistema financiero mexicano, casi. Usted se fue por Chucky y estamos hablando de Anabel, ¿verdad? Pero son primos hermanos. ¿Por qué? Como hemos platicado muchas veces, el sistema mexicano pudiera ser una tragicomedia bastante divertida de que eran privados, luego los expropiaron por un berrinche de un presidente que defendía el peso como un perro, y luego después duró un tiempo como paraestatal. Imagínense, de los creadores de Pemex acabamos de perder más de 2,000 millones de dólares el primer trimestre de 2026, puros éxitos. O Mexicana de Aviación, ¿verdad? Bien padre, empresas súper exitosas. Entonces, obviamente pasó lo que iba a pasar con los bancos como paraestatales. Y luego vino un presidente, también medio que trae sus historias de terror, pero este es en específico, que volvió a privatizar los bancos, que conceptualmente está bien. ¿Qué es lo que está mal? A quien se los dio. ¿Ok? Porque obviamente se lo dieron al hijo del primo del sobrino y se los dieron a muchas personas que no eran banqueros. Unos sí, otros no. Y los que sí, muchos eran miembros de la administración pública, pero en la banca. Entonces, sí se dan cuenta de cómo suenan esas palabras todas juntas, ¿verdad? O sea, ok. Repito, de los creadores de Pemex, la única petrolera quebrada del mundo. Entonces, pasó eso. Incluso yo les invitaría a que hagan esto y no me crean a mí. Chequen quiénes son los dueños de los bancos ahora. La mayoría están en transnacionales, Entonces ha sido una evolución que obedeció a esta serie de fenómenos. Y obviamente, ¿quién pierde? El pueblo. El pagano es el pueblo. ¿Por qué han oído del FOBAPROA? ¿Qué creen que es el FOBAPROA? Es un fondo que se creó para rescatar a los bancos que malamente se dieron a personas que no tenían experiencia, que incurrieron en malas prácticas. Y adivinen con qué se alimenta ese fondo. Con sus impuestos. Y de sus nietos y sus bisnietos seguramente, porque van como 2 o 3 fondos iguales, el FOBAPRI, el FOBAPAN, etcétera. La misma, O sea, entonces, eso que originó, hubo por ahí del 94, más o menos la fecha, hubo una quiebra del sistema financiero. ¿Quién pudiese haber previsto eso con este contexto? Nadie, ni Nostradamus. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entre otras cosas, empezaron a dar créditos de manera indiscriminada, un poquito adelantado a la crisis bancaria de Estados Unidos, que está excelentemente reflejada en la película The Big Short, con mi colega Brad Pitt, ¿y quién más? Steve Carell. Sale Steve Carell y luego sale Batman, ¿no? También. Ryan Gosling sale también. Pues salen todos, ¿no? Nos faltamos tú y yo ahí. Sí. Ok, entonces, y Margot Robbie, ¿no? Hace una explicación en una escena muy suave en una bañera. Supongo que estabas muy atento a esa explicación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, más o menos algo similar pasó, con la diferencia de que no se jugó en la bolsa con esos créditos tóxicos. Se quedaron en créditos tóxicos. Todo esto que les estoy platicando es real, O sea, parece que es broma, pero como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las personas dejaron de pagar porque el sistema financiero había quebrado y eso arrastró una crisis, el dinero empezó a escasear y las personas ya no podían pagar esas tasas leoninas
Cabe señalar que esto fue antes de la reforma constitucional del 2011, en la que por lo menos en papel nos volvimos un país de derechos humanos. Esos asuntos se hubieran ganado de otra manera de haberse aplicado el artículo 21 de la Convención que prohíbe la usura. Pero en ese momento, cuando se hacían esos argumentos, decían, esos tratados aplican en conflictos internacionales, no en el derecho interno. Ese y otros, pero... Entonces, ¿qué solución se hizo? Bueno, fueron varias, si le podemos llamar soluciones. Una de ellas fue hacer unos convenios de innovación que comercialmente les llamaron convenios de reestructura. Entonces, repito, de los creadores de Pemex, empresa exitosa de calidad mundial, se inventaron estos convenios de reestructura en la que se les ocurrió la brillante idea de inventar los UDIs. UDIs, de los creadores del Mexdólar, y no estoy mintiendo, hubo en alguna época de nuestra tragicomedia mexicana el Mexdólar. O sea, entonces... ¿Como los Dólar Blue? No sé cuáles son esos, ¿desde el Perrito Blue o de cuáles? Son los del mercado negro de divisas. No, tú ya te fuiste, ya me perdiste, tú vives en el 2030, yo sigo en el 1997 oyendo a Nirvana, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, son inventos, o sea, al final, o sea, ¿qué te digo? O sea, si no tenemos ciudadanos de primera, no tenemos gobernantes de primera. Para exigir eso hay que convertirnos nosotros en ciudadanos de primera, universitarios de primera, abogados de primera. Nada más así va a venir un cambio. Entonces, estos tlatuanis de la política mexicana, se les ocurrió transformar esas deudas en UDIs. Dijeron, pues lo ligamos con la inflación. ¡Ah, qué padre! Como si las personas ganaran dinero conforme a la inflación. Entonces, ¿qué pasó con esas deudas que eran dinero y se volvieron UDIs? Pues se volvieron impagables. ¿Han oído del Barzón? ¿Cuándo creen que nació el Barzón? Bueno, el Barzón moderno nace por estos movimientos que se agrupa la gente para defenderse de estas situaciones. Entonces, fíjense bien, aquí modificaron el objeto, o sea, extinguían los contratos de apertura de crédito, modificaban el objeto de ser dinero a UDIs y creaban un nuevo documento, una nueva obligación. Entonces eran novaciones. ¿Cuántos se celebraron? Miles. Fue una de las muchas opciones que se utilizaron. Mucha gente dijo, no voy a pagar nada, que me demanden, me sale más caro pagar que a que me quiten lo que tengo. Y muchos se la jugaron. Otros arreglaron, otros se fueron con estos convenios y finalmente, pues el pueblo mexicano salió adelante para volver a sonreír y enfrentar la siguiente crisis que no tardó mucho en llegar, ¿verdad? Pero esa es la historia la tragicomedia del mexicano. A veces pienso que somos como piñatas, ¿verdad? Nos pegan hasta que salen los dulces y luego nos tiran a la basura, pero ahí tienen ustedes un ejemplo de un cambio de una innovación objetiva en la que se cambió el objeto de estos contratos de apertura de crédito. No estoy hablando de que empresas nada más que hubieran adquirido créditos para hacer su negocio. Estamos hablando de gente que pidió créditos para casas, para carros, tarjeta de crédito, etcétera. O sea, era tasas arriba del 100% anuales. O sea, una locura. Entonces, bueno. Ahora vamos a el cambio de relación jurídica. Volvamos a la historia que era más bonita, la de Otamendi, el empresario que fue creciendo y formalizándose y profesionalizando cada vez más. Pasa el tiempo y Otamendi tiene buenas ventas, le está yendo bien y le dice a su arrendador, tengo 15 años rentándote, te ha ido bien, ya te metiste 5 o 7 millones de pesos, tu inmueble vale
30, te doy 40, pero tómame la mitad de las rentas que te he pagado y vamos a cambiar la renta en pagos parciales y te voy a dar anualidades de 1,000,000 de pesos. Y vamos a hacer una innovación. Repito, esta es la solución más complicada, pero es una herramienta. Entonces, extinguen el contrato de arrendamiento por una innovación, crean una nueva y modifican la relación jurídica. Ya no va a ser de arrendatario a arrendador, o sea, en la que una persona tiene derecho a usar la cosa arrendada y el otro tiene la necesidad jurídica de pagar la renta periódica. Ahora va a ser por el derecho a obtener la propiedad y posesión del inmueble a cambio de un precio que se va a pagar en mensualidades. Ya no sé si con estos 3 ejemplos, uno del terror y una historia feliz para balancearnos, les quede más clara esta figura. Ok, levantó la mano porque me quiere preguntar algo o tuvo un reflejo corporal. Bueno, eso pensé. Ok, entonces ahora vamos a sacarnos el tumbaburros. Sí, vete al 2096, el que lo encuentre primero, por favor. Ahí lo tienes. Sí. Qué bárbaro, también andas con todo hoy. Desde que eres más antiguo y más sabio, ¿verdad? Desde ayer. Échale. Artículo 2096. Hay innovación de contrato cuando las partes se ven interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Síguele hasta el 98, o sea, estos dos que siguen. Artículo 2097. La innovación es un contrato y como tal está sujeto a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes. Artículo 2098. La innovación nunca se presume, debe constar expresamente. Este artículo en particular tiene una interpretación muy especial porque no se establece una solemnidad. Tiene que constar en el convenio el animus novandi, el ánimo de novar. Tiene que establecerse expresamente que la intención de las partes es extinguir la obligación primigenia mediante la creación de una nueva obligación. ¿Ok? Si no lo ponen, no va a haber novación. ¿Ok? ¿Puedes repetir ánimos qué? Novandi. Ánimo de novar. Animus novandi. Si quiere cobrar en pesos, diga ánimo de novar. Si quiere cobrar en dólares, como aprendimos del artículo 8º de la ley monetaria, diga animus novandi. Es su elección. Ánimo de novar. Innovar es modificar. No, es la interpretación de esa palabra en este contexto no solo incluye modificar, incluye extinguir y crear algo nuevo. Es el ave fénix de las obligaciones. ¿Okay? Lo extinguen y de las cenizas nace una nueva obligación. Ok. Muy importante, la novación debe de recaer sobre un elemento esencial de la obligación. Por eso empezamos recordando cuáles eran los elementos de la obligación. Modificaciones de plazo, lugar de pago, o sea, cláusulas accesorias no juegan para la novación. Tiene que ser el ADN de la obligación, no detalles. Bueno, no sé si tengan alguna duda de la novación. A la 1, a las 2, a las 3. Entonces vamos a ver ahora el tema de la compensación, otra de las formas de extinguir las obligaciones. Vámonos directamente al tumbaburros, al 2068 y 2069. Échale otra, Mendy. Artículo 2068. Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Échale otro. Artículo 2069. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. Ok, entonces fíjense bien, es una forma de extinguir obligaciones por ministerio de ley. Estas palabras, acuérdense que son muy importantes, implican que no necesitamos acuerdo de voluntades. Cuando quien tiene el carácter de acreedor en una obligación, tiene el carácter de deudor en la otra y viceversa. O sea,
La compensación necesariamente tiene como presupuesto que haya dos prestaciones y que los sujetos estén invertidos en estas relaciones jurídicas. El que es acreedor en una es deudor en la otra y viceversa. Ok, entonces, se usa esta figura jurídica muchísimo, sobre todo en deudas intercompañías. Por ejemplo, volviendo a la historia feliz de Otamendi S.A., empresario que va creciendo, ahora lo vamos a llevar al siguiente paso de la formalización y profesionalización empresarial. Ya tiene varias sociedades y especializado su proceso comercial. Una es la inmobiliaria, una es la productora, una es la comercializadora, otra es la dueña de las tiendas y otra es la transportadora. Más o menos esas son el número y tipos de sociedades que se utilizan. Entonces resulta que la transportadora es acreedora de la comercializadora porque le debe fletes. Pero la comercializadora le prestó dinero para que comprara vehículos. Entonces tienen deudas recíprocas. Entonces contablemente se las extinguen. O sea, en los libros contables es una operación en el Excel, en el Compaq, en el Oracle, cualquier sistema contable o en el librito a la antigüita. Es una cancelación de contable prácticamente. No necesitan firmar nada. En lo absoluto. Qué felicidad, ¿verdad? Tienen de terminar la clase, bueno. Entonces, incluso hay compensación en materia fiscal. La propia mecánica del IVA es un sistema de compensación mensual porque cobras IVA que le tienes que entregar al SAT y aparte pagas IVA. Entonces, al final de cada mes fiscal ves cuánto pagaste y cuánto recaudaste o cobraste y lo haces la compensación y le dices al SAT, toma lo que te toca. O le dices, SAT, me debes tanto, y el SAT te dice, bien, bien, campeón, ¿quieres una auditoría? Entonces, esa funciona un poquito diferente, ¿no? La compensación fiscal. Entonces, es una figura muy útil, sí se usa bastante, sobre todo en personas que tienen una relación comercial constante. ¿Qué requisitos? Primero, tienen que ser obligaciones recíprocas, o sea, son acreedores y deudores recíprocos y con el carácter invertido en cada uno. El objeto de ambas tiene que ser fungible, normalmente va a ser dinero. Y las deudas son líquidas, no confundan los estados de la materia, esto no tiene que ver nada con la física, significa que se sepa cuánto miden en dinero las deudas. O sea, si no hay que realizar cálculos complicados, etcétera. Vámonos para esto a el 2072, por favor. Artículo 2072. Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de 9 días. Ok, respecto al tema anterior, que era que sean fungibles, vámonos al 2070, ya que estás por ahí, Otamendi, por favor. Artículo 2070. La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o cuando siendo fungibles las cosas debidas son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. Ok, le repito, es raro que no sea dinero, pero puede ser frutas, granos, que sean intercambiables unos por otros. Ok, el álbum Panini, ¿verdad? Ahora las estampitas Panini son fungibles. Ok, entonces, bueno, deben de ser exigibles. ¿Qué significa eso? Que no se puede rehusar su pago conforme a derecho. O sea, que ya se haya vencido el plazo, la condición, y nos vamos al 2073 y luego al 2071. Artículo 2073. Se llama exigible la deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Artículo 2071. Para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. Ok,
Luego tienen que ser expeditas, o sea que el acreedor puede disponer del derecho de crédito de manera libre, no están dados en prenda, etcétera, no están embargados, por ejemplo. Dígame. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Tienen que ser expeditas? O sea, ¿qué? Que puede disponer de ellos, o sea, no está dado en prenda por el crédito. ¿El deudor puede disponer de ellos? El acreedor. El acreedor. Entonces, por ejemplo, usted tiene un derecho de crédito en contra de Marcela por 1 millón de pesos, pero Emiliano le tiene embargado ese derecho de crédito. Entonces usted no puede disponer de él, está embargado. No es una deuda expedita. Ok, luego los créditos deben de ser embargables. O sea, acuérdense que hay características que limitan que los bienes puedan circular dentro del comercio. Uno de ellos es que sean inalienables, o sea que no pueden ser objeto de un acto o contrato traslativo de dominio, y el otro es que sean inembargables. Entonces, en esta hipótesis deben de ser embargables porque eso garantiza que están dentro del comercio plenamente. ¿Cuál no estaría dentro del comercio? Por ejemplo, el derecho a pedir alimentos. ¿Ok? Ese no se puede embargar y es inalienable. Ok. ¿Qué requisitos secundarios no esenciales tenemos? Pues la capacidad de las partes y que deban de pagarse en el mismo lugar o que se indemnice de los gastos de cobro en otro lugar. 2087, Otamendi. Artículo 2087. Las deudas pagaderas en diferentes lugares, en diferente lugar, pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. Ok. Luego, para finalizar este tema, hay una lista de prohibiciones para que no se realice la compensación en el 2075. No la vamos a leer todas. Si quieres, léenos la fracción primera, la tercera y la cuarta, Otamendi, porque son las más rápidas y fáciles de entender. Fracción primera, si una de las partes le hubiera renunciado. Fracción tercera, si una de las deudas fuere por alimentos. Fracción cuarta, si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia. Ok. Pues esa es la compensación, muchachos. Es una herramienta más en su caja de herramientas de solución de problemas jurídicos. ¿Dudas? A la 1, a las 2, a las 3. Ok. ¿Ya se cansaron? ¡Demonios! ¿Por qué quieres aprender? Sí, porque está enojándose porque quiere aprender la gente. Yo también tengo hambre y sueño. ¿No tenemos taquis? No, pero lo de atrás pues ¿qué? No se crean. Ya. Nomás no le voy a decir que no existe Santo Claus porque la acaba de mandar a la lona. Confusión, la que traemos todos desde que nacimos. Pero esta es la confusión jurídica. Luego también vete el tumbaburros al 2089. Artículo 2089. Existe confusión de derechos cuando el derecho a exigir y la necesidad de cumplir una obligación se juntan en el patrimonio de uno solo de los sujetos en forma definitiva, en cuyo caso queda extinguida la obligación. Hagan de cuenta que es como la fusión de Dragon Ball, pero es el acreedor y el deudor se conjugan en la misma persona. Fíjense bien. Vamos a reunir la calidad de acreedor y deudor de un mismo derecho en una sola persona, por cualquier motivo. Entonces, pues no se puede cobrar a sí mismo. Imagínense, tendrían que recrear la escena de Taxi Driver cuando Travis se ve en el espejo, ¿verdad? En vez de, ¿me estás cobrando a mí? Sí, claro, te estoy cobrando a ti. Entonces, es imposible eso, ¿no? ¿Cómo podría ser? A ver, Marcela le pide a su tío Elon Musk que le preste $1 milloncito, que es lo que se gasta antes de desayunar su tío. Entonces, sí, claro que sí, sobrina, toma, le da su $1 millón. Y pues ya se va a Marte, Elon Musk. Y hay una declaración de ausencia, se abre el testamento, fallece, ojalá y no suceda, ¿verdad? Pero el punto es que usted se vuelve la heredera única y universal del señor Musk. Y sobre todo hereda su cuenta de Twitter, hoy ex. Entonces,
no se crea. Entre el patrimonio que le deja, pues va a haber un derecho de crédito que tenía su tío contra usted. Entonces se reunieron en una misma persona la calidad de acreedor y deudor, pero usted no se puede cobrar sola. ¿Ok? A eso se trata la confusión. No tiene mayor problema. ¿Cuál sería un caso más traído a la realidad siguiendo la historia de éxito de Otamendi y sus negocios? Pues resulta que tiene un fabricante. ¿A qué se dedica a todo esto? ¿Cuál es su negocio? Papelería. Papelería. ¿Y cuál es su materia prima para no cometer alguna barbaridad? Bueno, tiene un proveedor de papel. O sea, usted, ¿por qué compra papel y es papelería? No entiendo. O sea, usted hace cuadernos, o sea, lo transforma, agarra el papel y lo transforma en cuadernos, notas. Yo tengo un cliente para usted que no sabía dónde anotar ahorita 3 palabras, pero pues, no vamos a decir nombres. Ok, o sea, usted transforma el papel en diferentes presentaciones. Eso es lo que entiendo que es un negocio. No, más bien sería de que vendérselo a las maquilas. O sea, usted compra mayoreo y luego lo vende a menos mayoreo. Sí. O sea, no le mete nada de creatividad ni aunque sea un ejemplo. Está bueno, muy bien. Ok. Entonces, a su proveedor, usted le debe dinero. Normalmente los proveedores, hay un lapso entre que le compran y te debo y te pago y 30 días y esto y lo otro y así, ¿no? Entonces usted deba bien y le dice, ¿sabes qué? Proveedor de papel para vender yo más papel. ¿Qué te parece si fusionamos nuestras empresas? Entonces, al fusionarlas, literal, se reúnen en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Entonces, las deudas que tenían recíprocas, las deudas que usted tenía contra él se extinguen porque se reunieron en una misma persona estas dos calidades, porque era una sociedad. Su sociedad subsiste y la fusionada se extingue. ¿Ok? Eso es la confusión. No es una figura muy complicada. No se ve tanto en la práctica, pero, repito, es otra herramienta que ustedes traen ya en su caja de herramientas, con todo y la presión psicológica que me está poniendo Emiliano. Ok, ¿dudas? A la 1, a las 2, a las 3.